Sí, bueno, los efectos inflacionarios los conocemos todos, viene de una inercia inflacionaria que ya lleva varios años, a lo que se ha sumado a principios de este año la devaluación. Entonces, esa devaluación generó otro impacto en la inflación, por eso vimos un salto en febrero-marzo, y a lo que se suma, más que todo en el área metropolitana de Buenos Aires, la quita de subsidios, porque nosotros acá ya teníamos bastante pocos subsidios en otros sectores. Entonces allá también le ha impactado en abril el tema de la inflación. Y el otro tema, bueno, como decís vos, son los combustibles que vienen sufriendo varias subas seguidas y que, al sector agropecuario es uno de los que le pega importante en este momento productivo, que es de cuando se levanta la cosecha, cuando se traslada gran parte de la producción. Vos, como para darte una idea, cada peso que sube el combustible son unos 43 millones de pesos que le impacta al agro por el consumo de combustible que tiene. ¿Esto va a generar que aquella expectativa que tenían los productores agropecuarios a partir de la baja de las retenciones se vea disminuida por el impacto que tendrá el transporte, el flete de la cosecha? No, va a tener un impacto seguramente importante, porque el campo consume 4.300 millones de litros de gasoil por año, entonces va a tener un impacto, pero también fue muy buena la quita de derechos de exportación a soja, a maíz y trigo, y la reducción en soja, y la corrección cambiaria con la salida del cepo. Entonces va a impactar, sobre todo le va a impactar al sector contratista, que ya había fijado precios antes de la cosecha y que hoy que la está realizando. Entonces ahí es donde más se va a sufrir, y después obviamente también en el transporte. Pero va a ser un efecto negativo, pero no va a alcanzar a contrarrestar la mejor situación. Lo que sí ha complicado en muchas zonas del país ha sido la inundación, mucho más que esto. La pregunta que se hacen muchos es, ¿por qué si baja el petróleo a nivel internacional, acá siguen subiendo las naftas? Incluso la sorpresa de que hay argentinos que viven en cercanías de países limítrofes y prefieren ir a cargar a otro país en lugar de hacerlo aquí en el nuestro. Esta situación que parece extraña, sorprendente, ¿no? Lo que se está dando es una política que en realidad viene de la gestión anterior y que este gobierno la mantuvo, que es subsidiar a la producción petrolera nacional. Es decir, en el mundo hoy el petróleo está valiendo unos 40 y algún dólares, 42 dólares, y acá en Argentina vale 67. Hay alguna diferenciación de acuerdo a qué cuenca corresponde. Originalmente esta política la aplicaron por una cuestión de tratar de sostener la actividad en Vaca Muerta, de tratar de sostener las inversiones que ya se habían comprometido, y por otro lado tratar de sostener el empleo en las empresas petroleras, en las provincias petroleras. Entonces ahí se originó esta política de tener un petróleo casi un 50% más caro que en el resto del mundo. Eso quienes lo pagamos nosotros, porque digamos, no es que el Estado le subsidia directamente, sino que pone un precio interno más alto, y ese precio interno más alto se traduce al precio que pagamos en el surtidor. Y ahí tenemos dos cuestiones. El precio del combustible, del petróleo a nivel internacional se mide en dólares, y nosotros acá tenemos pesos. Entonces el petróleo, los combustibles podrían haber tenido un impacto por la devaluación en el precio de los combustibles, pero seguimos teniendo esta otra cuestión que decimos de este precio mínimo que se ha fijado de 67 dólares, por lo cual estamos pagando más que cualquiera de nuestros vecinos. La pregunta que nos hacemos todos, ¿cuál es el límite? ¿Seguirá aumentando? ¿Seguiremos padeciendo estas circunstancias? Y acá entramos de nuevo en las dos cuestiones: el efecto dólar, que es el efecto cambiario, dado que se mide en dólares, y el efecto precio mínimo que se ha implementado. Con respecto al efecto dólar, hoy parecería que ya hizo gran parte de la corrección con respecto a la devaluación. O sea, el petróleo, o sea, los combustibles han subido 34% en los últimos meses, la devaluación fue del 60%, pero ya venían con devaluaciones con subas de precios anteriores. Entonces, más o menos, la corrección por devaluación ya se hizo, puede faltar algún porcentaje mínimo.
Después hay que ver qué pasa con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se dispara o se va, como está previsto, hacia fines de año a niveles de 17, 18 pesos, si va a haber otra corrección a ese nivel. Y ahí va también a entrar a jugar de si el gobierno decide hacer esa corrección o ajusta para abajo el precio mínimo que decimos de $67 y se lo impone a las petroleras a ese ajuste. Entonces, como te diría, por devaluación puede seguir pasando algo, pero recién en el segundo semestre, recién hacia fin de año, pero ahí va a entrar la decisión política de si lo pagan los usuarios o lo pagan las petroleras.